¿Alguna vez te has preguntado quién falta en la historia que te contaron? En la Biblia conocemos a los grandes, Moisés, David, Jesús, pero ¿qué hay de las voces que fueron silenciadas? Hay nombres que una vez brillaron, pero que hoy casi nadie recuerda. Historias reales, intensas, poderosas, que el tiempo o el poder prefirió borrar. Y hoy las vamos a revivir. Te invito a descubrir conmigo las vidas olvidadas de la Biblia, porque a veces lo más importante es lo que no se cuenta. Déjame en los comentarios si ya conocías alguno de estos personajes y suscríbete ahora, porque esta verdad no se volverá a ocultar. Cuando escuchamos la historia de Noé, casi siempre pensamos en un hombre obediente que construyó un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio universal. Vemos a Noé como el protagonista de una de las historias más antiguas y sagradas del mundo. Pero hay un silencio que grita en medio de la narrativa. ¿Quién fue la mujer que estuvo a su lado durante todo ese tiempo? La Biblia nos dice que Noé tenía una esposa, pero jamás menciona su nombre, ni una palabra sobre su voz, su dolor, su esperanza o su papel en el plan divino. Sin embargo, algunas tradiciones antiguas, como el Talmud y ciertos textos apócrifos, la llaman Naamá, cuyo nombre significa encantadora, agradable o dulce melodía. Y cuando uno se detiene a pensar, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué se silenció su existencia? Imagina la escena. Durante décadas, Noé construyendo un arca en medio de la burla del pueblo. Animales siendo reunidos por pares. La tensión de una profecía que nadie más quería escuchar. Y allí estaba ella, Naamá, una mujer fuerte, paciente, posiblemente despreciada por su fe en algo invisible. Una mujer que cuidaba, que organizaba, que también oraba y que creyó. Algunos relatos incluso aseguran que Naamá era descendiente de Caín, lo que hace aún más simbólica su salvación en el arca. Ella llevaba en su sangre una línea manchada por el primer asesinato, pero su fe y su rol en el plan divino fueron tan valiosos que Dios la consideró digna de comenzar una nueva humanidad. ¿Y por qué fue olvidada? Tal vez porque la historia que conocemos fue escrita en una época donde la voz de las mujeres apenas era escuchada. Tal vez porque su rol fue demasiado importante. Y a veces, los que sostienen el mundo desde el silencio son los primeros en ser borrados de los relatos. Pero hoy, esa memoria perdida empieza a despertar. Naamá no fue una sombra al lado de Noé. Fue el corazón que mantuvo el ritmo en medio del caos. Y al recordar su nombre, también estamos recordando a todas las mujeres silenciadas por la historia. Aparece solo unos pocos versículos. Su nombre se menciona de paso. Y sin embargo, los sabios y místicos de todas las generaciones han quedado desconcertados por su figura. Melquisedec, el rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo. Pero ¿quién era realmente? ¿De dónde vino? ¿Por qué es tan importante si casi no se habla de él? En el Génesis se nos dice que cuando Abraham regresaba de la batalla, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Abraham, el patriarca de Israel, el amigo de Dios, le entrega a Melquisedec los diezmos de todo lo que había ganado. Este acto es gigantesco, representa una sumisión espiritual. Abraham reconoce en Melquisedec a alguien superior, y eso no es un detalle menor. Pero lo más enigmático es que Melquisedec no tiene genealogía. No se menciona ni su padre ni su madre. No pertenece a ninguna tribu. Y aún así es llamado sacerdote eterno, una figura que trasciende el tiempo y las instituciones religiosas. En el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, se dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico. Eso significa que Melquisedec representa una conexión directa con Dios, sin mediación humana, sin linajes, sin templos. Es la espiritualidad pura, sin corrupción, sin ego, sin estructuras.
Algunos estudiosos lo han considerado un ángel. Otros dicen que fue una manifestación del mismo Cristo antes de su encarnación. Y hay quienes creen que Melquisedec representa a un ser despierto, un iluminado, un guardián del conocimiento celestial que vino a la tierra para recordar a los hombres que la verdadera autoridad espiritual no viene de la sangre ni del poder, sino del alma conectada con lo divino. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué no se nos habla de él? ¿Por qué tantas iglesias y sermones lo pasan por alto como si no existiera? Quizás porque su existencia desmantela estructuras, porque demuestra que lo sagrado no necesita templos para manifestarse, y eso incomoda. Melquisedec nos recuerda que la verdadera espiritualidad no obedece a jerarquías humanas, es una conexión directa, íntima, viva, y tal vez por eso fue silenciado, porque su presencia pone en jaque todo lo que el poder quiso controlar. Si sentiste algo dentro de ti al escuchar estas historias, no es casualidad. Estás despertando una memoria ancestral, algo que ha estado esperando ser recordado. Suscríbete ahora porque aquí vamos a seguir desenterrando las verdades que la historia quiso enterrar. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estas dos figuras te tocó más el alma? No era reina, no era profetisa, no llevaba armadura ni tenía ejército. Y sin embargo, Jael cambió el curso de una guerra con sus propias manos. Su historia aparece en el libro de los jueces. Israel estaba oprimido por un general temido, Sísara, que había sembrado terror durante años. Débora, la profetisa, ya había profetizado que la gloria de la victoria no sería para los hombres, sino para una mujer. Pero nadie imaginó que esa mujer no sería una líder militar, ni alguien de renombre. Sería Jael, una mujer del desierto, una esposa sin títulos, sin armas, sin fama. Y cuando Sísara huyó de la batalla y llegó a su tienda buscando refugio, Jael lo recibió con leche tibia, lo acurrucó y esperó a que durmiera. Entonces, sin dudar, tomó una estaca de tienda y la clavó en su sien. Un acto brutal, pero que selló la libertad de un pueblo entero. ¿Y qué pasó después? Jael fue celebrada en el cántico de Débora, pero con el tiempo su nombre cayó en el olvido. Las generaciones la fueron olvidando, como si su historia fuera incómoda, como si no se supiera dónde colocar a una mujer que fue heroína sin permiso. Pero hay algo más profundo aquí. Jael representa la valentía escondida en lo cotidiano. Ella no esperó que alguien más hiciera lo correcto, no pidió aprobación, no dudó. Actuó con la fuerza de una certeza divina. Y aunque su historia fue silenciada, su legado está escrito en la memoria del alma femenina, esa que aún hoy se levanta en medio del miedo para romper cadenas invisibles. En medio de los largos linajes del Génesis, donde cada personaje parece condenado a nacer, engendrar y morir, hay uno que rompe el patrón. Un nombre casi susurrado, pero con un misterio tan profundo que hasta hoy sigue desafiando la comprensión. Su nombre es Enoc. El texto dice simplemente que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No murió, no envejeció, no cayó en batalla. Dios se lo llevó. ¿Puedes imaginar eso? Un hombre tan íntimamente conectado con lo divino que trascendió la muerte. Un alma tan alineada con el cielo que el velo entre los mundos se deshizo ante sus pasos. Pero la historia de Enoc no termina ahí. Su nombre aparece en el misterioso libro de Enoc, un texto antiguo que fue excluido de muchas Biblias modernas, pero que durante siglos circuló como una fuente de sabiduría celestial. Allí, Enoc no es solo un hombre, es un viajero entre dimensiones. Un profeta que fue llevado a los cielos para ver los secretos del universo, los juicios de los ángeles caídos, el movimiento de las estrellas, los libros sellados de los justos. ¿Por qué entonces su libro fue prohibido? ¿Por qué una figura tan cercana a Dios fue silenciada? Quizás porque Enoc revela verdades que algunos no querían que conociéramos.
verdades sobre la eternidad del alma, sobre los guardianes celestiales, sobre el poder de la conciencia humana cuando camina sin miedo junto al Creador, y tal vez, porque Enoc nos recuerda algo que muchos han olvidado, que es posible caminar tan cerca de Dios, que uno ya no pertenece al mundo. Y si esa verdad se propagara, si los hombres supieran que pueden trascender lo ordinario, que pueden despertar al espíritu que vive en ellos, el mundo dejaría de ser gobernado por el miedo. Si sentiste que estas historias te abrieron una puerta interna, no las dejes pasar. Suscríbete ahora para seguir desenterrando estas verdades perdidas que aún nos hablan. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que alguien como Enoc puede hoy volver a caminar con Dios? Entre los nombres que conforman la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo, aparece una mujer que pocos recuerdan y cuya historia es una de las más impactantes, desconcertantes y al mismo tiempo redentoras de toda la Biblia. Su nombre es Tamar, y su historia no comienza con un milagro, sino con una injusticia. Tamar se casó con el hijo de Judá, uno de los patriarcas de Israel, pero su esposo murió sin dejar descendencia. Según la ley de aquel tiempo, el hermano debía tomarla por esposa para darle un heredero. El segundo hermano lo hizo, pero se negó a cumplir su deber y también murió. Judá, temiendo por su tercer hijo, decidió no dárselo a Tamar, y entonces Tamar fue olvidada, marginada, tratada como una viuda inútil, una mujer sin nombre, sin futuro. Pero ella no aceptó ese destino. Vestida como una desconocida, Tamar se acercó a Judá, su propio suegro, y sin que él la reconociera, se unió a él. Fruto de esa unión nacieron dos hijos, Fares y Zara. Cuando Judá descubrió la verdad, no la condenó, la honró. Dijo, ella es más justa que yo. La historia puede parecer escandalosa, pero lo que revela es mucho más profundo. Una mujer abandonada por el sistema, despojada de su dignidad, se levantó con astucia y determinación para cumplir su propósito. Y lo más sorprendente es esto. Fares, el hijo de Tamar, se convierte en antepasado directo de David y de Jesús. Eso significa que una mujer marginada, que actuó por justicia aunque rompiera normas humanas, fue elegida por Dios como parte del linaje del Mesías. ¿No es eso profundamente transformador? Tamar nos recuerda que la justicia divina no siempre se parece a la justicia de los hombres, y que cuando una mujer escucha su llamado, ningún rechazo puede impedir el propósito que lleva dentro. Hay historias en la Biblia que parecen pequeñas, casi escondidas entre las grandes narrativas. Pero si uno se detiene, si mira con el corazón, esas historias pequeñas contienen el poder de transformar civilizaciones enteras. Una de ellas es la de Onésimo, un esclavo fugitivo. Su nombre aparece en una carta corta del apóstol Pablo, la Epístola a Filemón. Onésimo era esclavo de Filemón, un hombre cristiano de buena posición. Por razones que desconocemos, Onésimo huyó, y en su huida encontró a Pablo, y encontró a Dios. Bajo la guía del apóstol, Onésimo se convirtió, se transformó, dejó de ser un fugitivo para ser un hermano en la fe. Y entonces Pablo hace algo revolucionario. Envía a Onésimo de regreso a su amo, pero con una carta en la que le dice, recíbelo no como esclavo, sino como hermano amado. Detente un momento. Ese mensaje, escrito en medio de un mundo donde la esclavitud era la norma, era una bomba espiritual. Pablo no estaba liberando a Onésimo por la fuerza, estaba destruyendo el concepto de esclavitud desde el corazón. Estaba diciendo, ya no lo mires como propiedad, míralo como hermano, como igual, como alma. Onésimo, que un día fue tratado como objeto, fue restaurado como persona, y según la tradición, más adelante se convirtió en líder de la iglesia en Éfeso, de esclavo a pastor, de fugitivo a guía espiritual. Su historia es la historia de todos los que alguna vez huyeron por miedo
y encontraron en medio del camino una nueva identidad. Es la historia de lo que ocurre cuando dejamos que Dios nos nombre de nuevo. ¿Te das cuenta de lo que une a estas historias? Ninguna de estas personas era poderosa a los ojos del mundo, pero todas fueron elegidas por algo más grande. Suscríbete ahora si quieres seguir escuchando estos relatos que transforman el alma. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estas dos historias te tocó más el corazón? Antes de que el profeta Samuel hablara con Dios, hubo una mujer que lo soñó primero. Antes de que el reino de Israel tuviera su primer gran guía espiritual, hubo una madre que lloró en silencio año tras año en el templo suplicando por un hijo. Su nombre era Ana. Estaba casada con Elcaná, un hombre bueno, pero tenía que convivir con una segunda esposa que sí tenía hijos y que constantemente la humillaba por su esterilidad. En aquella época, una mujer sin hijos era vista como incompleta, como si su valor dependiera de su capacidad de dar descendencia. Y Ana sufría, pero no se rebeló contra Dios, no se endureció ni se apagó. Ella oró, y no una vez. Oró hasta que su alma se quebró. La Biblia dice que en una de esas súplicas en el templo, Ana movía los labios, pero no emitía sonido, y que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero no estaba borracha. Estaba conectada con algo que el mundo no entendía. Ana le hizo un voto a Dios. Si me das un hijo, lo entregaré a tu servicio todos los días de su vida. Y Dios escuchó. Le nació un hijo llamado Samuel, que significa Dios ha escuchado. Y cuando el niño fue destetado, Ana cumplió su promesa y lo llevó al templo para que fuera criado en la presencia divina. Pensemos en esto. Ana no solo recibió un milagro, se convirtió en la puerta de entrada del milagro para su pueblo, porque Samuel no fue un niño cualquiera, fue el profeta que ungió a reyes, el que escuchaba la voz de Dios cuando todos los demás solo oían silencio. Y todo empezó con una mujer quebrada, incomprendida, persistente, una mujer cuya oración transformó el destino de una nación. Ana nos recuerda que no hay dolor que no pueda ser fértil y que a veces la oración más silenciosa es la que más mueve el cielo. En el momento más trágico, más sagrado, más recordado de toda la Biblia, el camino de Jesús hacia el Gólgota, hay una figura que aparece por un instante y desaparece. Su nombre era Simón de Cirene. Los soldados romanos lo sacaron de entre la multitud, sin previo aviso. No era discípulo, no era familia, no era amigo cercano. Era un hombre que había venido de lejos, posiblemente para celebrar la Pascua. Y sin buscarlo, sin planearlo, terminó cargando la cruz de Cristo. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Jesús, debilitado por la tortura, ya no podía avanzar. Y Simón, un hombre común, fue forzado a tomar el madero ensangrentado. No sabemos si protestó, si tuvo miedo, si sintió vergüenza. Lo que sabemos es que lo cargó. Hasta el final, un acto físico, sí, pero también un acto espiritual sin precedentes. Simón fue el único ser humano que compartió el peso literal de la cruz con Jesús. Fue tocado por la sangre, por el dolor, por la redención. Y después, nada más se dice de él. Pero los evangelios mencionan que era padre de Alejandro y Rufo, nombres que más adelante aparecen como líderes de la iglesia primitiva. Eso sugiere algo muy poderoso. El encuentro con la cruz no solo transformó a Simón, transformó a su descendencia. Simón representa a todos nosotros, a los que no estaban preparados, a los que no entendían del todo, a los que sin buscarlo fueron llamados a caminar junto al dolor y terminaron tocando lo divino. Su historia nos recuerda que a veces Dios nos escoge en medio de la rutina cuando menos lo esperamos y nos entrega una cruz que no pedimos, pero que puede abrir el cielo sobre nosotros. ¿Ya habías escuchado estas historias así? ¿Te das cuenta de cómo lo más sagrado suele revelarse en lo más oculto?
Si quieres seguir descubriendo las voces olvidadas de la Biblia, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje. Y déjame un comentario. ¿Qué sentiste al conocer la historia de Ana o la de Simón? La mayoría de las veces que se menciona su nombre está asociado al pecado de David. La recordamos como la mujer que se bañaba en un tejado y despertó el deseo del rey. Pero esa visión simplificada borra su humanidad, su dolor, su destino. Su nombre es Betsabé y su historia es mucho más compleja que un escándalo. Ella era esposa de Urías, un soldado leal al servicio del rey. David, desde su palacio, la vio y la mandó llamar. La Biblia no dice si Betsabé tenía opción, no dice si consintió, solo dice que fue tomada. Y cuando quedó embarazada, David orquestó la muerte de su esposo. ¿Puedes imaginar ese horror? Una mujer que no pidió ser mirada, que perdió a su esposo, que fue marcada por un pecado que no fue completamente suyo, y sin embargo, Dios no la abandonó. Betsabé lloró la pérdida de su hijo recién nacido, pero luego tuvo otro hijo, Salomón, y no fue cualquier hijo. Fue el heredero del trono, fue el más sabio de los reyes, y fue también, según el Evangelio de Mateo, antepasado directo de Jesús. Dios no borró a Betsabé del plan divino, al contrario, la colocó en el centro, como madre de un rey, como pilar del linaje sagrado. Betsabé nos enseña que el alma humana no se define por su pasado, sino por lo que el cielo hace con él, y que aún después del dolor, aún después del abuso, la dignidad puede ser restaurada. Dios no desecha a los quebrados, los eleva. Pocos personajes de la Biblia son tan simbólicos y al mismo tiempo tan incomprendidos como ella. Ni siquiera sabemos su nombre, solo la llamamos la esposa de Lot. Vivía en Sodoma, una ciudad corrompida hasta lo más profundo. Cuando los ángeles llegaron para advertir del juicio inminente, ella huyó con su familia. Dios les dio una orden clara: no miren atrás, pero ella lo hizo. Y en ese acto de mirar lo que dejaba atrás, quedó convertida en estatua de sal. Durante siglos, su historia ha sido contada como un castigo, una lección de obediencia. Pero, ¿y si fuera algo más? ¿Y si ese acto de mirar atrás representa la nostalgia por lo que debemos soltar? ¿Y si fue el miedo a avanzar, el apego a una vida cómoda pero vacía, lo que la detuvo? Quizás ella no solo miró la ciudad, miró todo lo que era, lo que conocía, su casa, sus recuerdos, su identidad, y no pudo seguir adelante. La estatua de sal nos recuerda que a veces quedamos paralizados por lo que no queremos soltar, y que para alcanzar lo divino hay que tener el valor de no mirar atrás. Su historia, aunque trágica, también es nuestra, porque todos, en algún momento, hemos querido volver a lo que ya no nos pertenece. Estas 10 historias no son solo fragmentos olvidados de un libro antiguo, son espejos del alma, ecos de nuestras propias luchas, silencios y revelaciones. Cada uno de estos personajes representa algo que vive en ti: la fe silenciosa, el coraje oculto, el deseo de justicia. Tate, el miedo a avanzar. La esperanza de redención. Si has llegado hasta aquí no es casualidad. Tu alma está recordando algo que siempre supo. Suscríbete ahora si quieres seguir caminando por estos senderos sagrados. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estas personas olvidadas de la Biblia te tocó más el corazón? ¿Y por qué?